El mensaje de esta mañana se llama huir u obedecer. Amén. Ay, estoy viendo algo que amo mucho. Bienvenido, bienvenidos. ¿Vamos a huir o vamos a obedecer en medio de estos tiempos y este momento? Amén. Entonces, y quiero que vean al Jonasito ahí, ¿verdad? Y la situación en la que está. Conchita empezó un mensaje la semana pasada que impactó mi corazón y sé que impactó el de ustedes. Pero cuando yo llegué a casa y seguí pensando y pensando en frases que dijiste, Conchita, el Señor me decía, ahí hay un mensaje, ahí hay un mensaje, ahí hay un mensaje. Me fui a buscar al Señor para ver qué es el mensaje que continúa, que sigamos oyendo de parte de Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás, solo repito unas cositas rapidito. Él profetizó 12 años, no era un novato, era un profeta que ya sabía profetizar. Dios lo había usado en el territorio de Israel, lo había usado por 12 años. Fue conocido por la palabra que Dios le daba, ya estaba acreditado, no era un desconocido, no era un profeta falso, no era un profeta que aparecía y desaparecía. Jonás es visto en la historia y aunque muchos quieren decir que este libro es una metáfora y que es un buen cuento, la verdad es que todo nos indica que Jonás nació, vivió, nos dice en qué reinado estuvo, nos dice en qué ciudad estuvo, todo lo podemos ver en base a esto. Fue conocido por la palabra que Dios le daba. En hebreo me parece interesante que su nombre significa paloma. ¿Qué les parece? Significa paloma. ¿Qué hace una paloma? Ustedes normalmente, ¿qué representa la paloma? Para nosotros en el espíritu, en la iglesia, ¿qué representa la paloma? Es un mensajero, es el Espíritu Santo. El nombre de Jonás era que era mensajero. Incluso me recuerdo que una vez estábamos en la escuela de profetas en la iglesia de Bill Hammond y nos dijo, si usted tuviera que escoger un animal que lo represente a usted, ¿quién es usted? Cierre los ojos, Dios le va a decir quién es usted en personificación de un animal. Entonces yo quería ver un gran león, ¿verdad? Yo tengo que ser un león, pensé yo. ¿Qué si en eso me muestra una paloma con un paquete en la pata? Y me dijo, eres paloma mensajera. En tiempos de guerra, la única manera que se podía mandar un mensaje era a través de las palomas. Incluso en el tiempo de Israel así se llevaban los mensajes, porque no podían llegar de un lugar a otro. Tenían que llegar a través de palomas mensajeras y los profetas son palomas mensajeras. Jonás era una paloma mensajera asignada por Dios para hacer. Pero la paloma es sumamente sensible, ustedes lo saben. Si un animal es miedoso, sensible y con cualquier cosa se asusta, es la paloma. Y en Jonás vemos que a pesar de que era fuerte en muchas cosas, él no quería hacer algunas cosas y tuvo temor de ir a Nínive, nos lo contó Conchita la vez pasada. La paloma tiene características que ahorita les quiero recordar. Nos las enseñó un día el apóstol Robert y a mí nunca se me olvidó. Dice la paloma, es la única ave que es fiel a su pareja. Hay 1000 palomas, pero no quiere estar con nadie más que con su paloma. No conoce la infidelidad este pajarito y el Espíritu Santo no conoce la infidelidad tampoco. Además, es sensible, pero tiene una visión que no tiene visión periférica. Solo ve una sola cosa, se enfoca en una sola cosa y a esa va y esa hace. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda para que enfoquemos, para que no nos estemos moviendo por las cosas que vemos alrededor, sino que estemos totalmente enfocados. La otra cosa es que es el único que no tiene vesícula. Hicimos el chiste aquí entre los pastores, ¿cuántos pastores ya llevan que les quitan la vesícula, mucha? ¿Cuántos llevan ya sin vesícula? Porque ya se convirtieron. La vesícula es donde sale la bilis, para los bravos, para los enojados. Entonces, algunos todavía tenemos vesícula, afortunadamente, pero no voy a hablar mucho. Pero cada pastor que se le va la vesícula dicen, bueno, ya no más bilis, amigo. Tenemos que tener un espíritu dócil, amable, que no se enoja, que sabe manejar. Además, otra cosa que tiene la paloma es que dentro de su proceso
de su forma de moverse, es sumamente sensible a las cosas que están a su alrededor y el espíritu lo es también. Por eso hoy que estábamos en la presencia, Él sabe que le estamos dando su lugar y Él se manifiesta. Si hay ruido, distracciones y cosas, Él dice, no me quieren aquí, se va. Pero Él está pendiente y presente en todo tiempo. Jonás, interesante que su nombre era Paloma. Primera de Reyes habla de Jonás. Conchita nos hizo la referencia de Jonás con Jesús, que dijo que iba a pasarle lo mismo a él que a Jonás de estar 3 días en la panza del pez. Pero es interesante ver que en Primera de Reyes mencionan a Jonás para que sepamos su tiempo y su contexto. Él dice en el versículo 25, restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, para que sepamos que es el mismo, que era de Gat-Hefer. Es el mismo Jonás, porque la Biblia se repite en nombres. ¿Saben por qué? Es porque no quieren que el nombre desaparezca. Pues ustedes van a ver en las familias judías en mi casa, hay un montón de Moiséses, hay un montón de Esteres, hay un montón de todo se repite, porque cuando se muere el Moisés, entonces al siguiente que nace, si es hombre, le ponen Moisés para que el nombre continúe. Y por eso en la Biblia vemos un montón de veces que se repite el mismo y uno cree que es el mismo y no lo es. Tenemos que entenderlo, ¿ok? Entonces, profeta Jonás es un ejemplo para nosotros hoy. Fíjense pues, todo este mensaje es para ti en este tiempo, para que tú entiendas. Jonás fue llamado a la crisis porque tenía una asignación en la crisis. ¿Oyen? Jonás fue llevado a la crisis porque había una asignación en su ADN profético. En el libro de la vida de Jonás estaba establecido que Dios lo iba a usar para esta crisis. Y por eso es que tenemos que pensar entonces, en medio de la crisis que vivimos hoy, ¿cuál es nuestro llamado? Pueden contestar esa pregunta, ¿en qué crisis estás? Y muchas veces no es una, son varias crisis a la vez que estamos. ¿Cuál es mi llamado hoy? ¿A qué no le respondí al Señor antes en relación a mi llamado? ¿A qué me está aclarando hoy que tengo que ir y hacer dentro de mi llamado? Que yo soy la respuesta para resolver esa crisis. Dios te va a llevar a ese lugar porque te necesita, es parte de tu asignación. Hay crisis, por ejemplo, en la iglesia. ¿Qué vas a hacer tú con la crisis de la iglesia hoy? ¿Vas a evangelizar? ¿Vas a estar abierto a llevar el mensaje de Dios de restauración a la vida de muchas personas? Aquí tenemos evangelistas sentados que dejaron de evangelizar. Aquí tenemos pastores que dejaron de pastorear. Aquí tenemos personas que dejaron de hacer su llamado dentro de lo que es la parte y la faceta de la iglesia. También somos llamados a santificarnos. Estamos llamados a preparar a la novia para la venida del Señor. Esas son las funciones principales que tenemos como iglesia. Me preparo como novia del Señor en la palabra, en la oración, en la búsqueda, en quitarme todas las impurezas. Si mi esposo me está esperando para casarse conmigo, que lo está. Él ya está listo, él está vestido y listo. La que no ha llegado a la boda todavía somos nosotros. Porque andamos todavía entretenidos, adulterando con el mundo, amando al mundo más que a Dios, amando las cosas del mundo más que a Dios, queriendo hacer cosas del mundo más que a Dios, en vez de prepararnos para ser esa novia que el Señor está buscando que nosotros seamos. Y en medio de esto no pueden decirme que no vino una crisis a través de la pandemia y muchas cosas a tu vida que te puso en pausa y el Señor dice ya, es tiempo que salgas de esa pausa. Es tiempo que te levantes en el llamado que quedó incompleto. También tenemos una crisis en la nación. Miren, este dibujo me lo hizo Lisette Blanco, que se congrega aquí cuando está en Guatemala. Es una oveja con la marca de la bandera de Guatemala en su orejita. Esa para mí es un cuadro que me hace orar muchas veces, porque dice la palabra que Él va a separar a las naciones cuando se siente a juzgar. Va a juzgar a las naciones y a la derecha va a poner a las ovejas y a la izquierda va a poner a las cabras. Y siempre he querido pensar y orar que vamos a hacer lo que toca de parte nuestra para que Guatemala sea oveja
y Guatemala esté marcada por Dios y tenga un diseño como tiene que tener una nación oveja. Entonces aquí los meto a algo. ¿Por qué hay crisis en la nación? Porque hay un sistema globalista alrededor, ya lo sabemos. Hay todo un proceso allá afuera de un montón de personas y sistemas financieros, de gobierno, de salud, religiosos que están moviéndose para globalizar y prepararle el asiento al anticristo. No es desconocido para nosotros que eso es así. Yo le decía, Señor, ¿será que la ballena que estás usando para Guate se llama globalismo? ¿Será que ese es el método que estás usando para meternos a pelear una guerra que necesitamos pelear en nuestra nación? ¿Qué estás usando para que nosotros reaccionemos como Jonás en este momento a hacer lo que nos toca hacer? Y quiero que te veas, no pienses eso le toca a todos los que están saber en dónde. ¿Qué tengo que hacer yo en el lugar que yo estoy para hacer esta parte que me corresponde? ¿Cómo está el diseño de la nación oveja? ¿Cómo se ve una nación oveja para el Señor? Es una nación que no tiene hambre, que no tiene sed, que no tiene frío, que tiene cobertura. ¿Qué estamos haciendo nosotros como nación y qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios para que Guatemala tenga este diseño? Pero además las patas de la oveja tienen que tener diseños en sus leyes y en sus formas en que nos dicen quiénes somos. Y no es politizar, es decir, nuestro diseño no va de acuerdo a las leyes que están queriendo meternos en todos los sistemas. Nosotros podemos ponernos en la brecha y podemos interceder para obstaculizar y frenar. Miren, el otro día en intercesión a través de Conchita y el equipo de intercesión que estaba aquí presencial, el Señor les dijo, esto es lo que están viviendo las naciones ahorita. Está pasando lo que pasó con Abigail, Nabal y David. ¿Se recuerdan esa historia? Nabal era un hombre muy rico que tenía de todo, que David lo ayudó a tener todo lo que tenía. Y llega un momento donde David necesita ayuda de Nabal para defenderse. Y Nabal no le interesa ayudar a David. Entonces la esposa de David, Abigail, va e intercede, porque David ya va a ir a matar a Nabal. Abigail llega como el tipo de intercesor que se mete en medio de lo que toca que pase, porque se lo merece, para que no le llegue a la persona que le toca este castigo. Ella llega, se presenta, lleva ofrendas, intercede por su esposo. Pero la palabra nos dice que Nabal significa insensato. Y David le dice, Dios le dice a David que no lo mate, que Dios lo va a matar en 10 días. Y efectivamente Dios mata a Nabal en 10 días. ¿Qué significa eso para el hoy de Guatemala? El Señor dice, el espíritu de la insensatez está en el globalismo. Es insensato que en la Universidad de Harvard no saben cómo definir una mujer, no saben qué es. No saben que es un hombre, no saben que es una mujer. Es insensatez pensar que lo que parecía malo ahora es bueno y lo que es bueno ahora parece malo. Es insensatez que el día que nosotros celebramos, la Pascua, la resurrección de Jesucristo, establecen en Estados Unidos que es el Día Nacional Trans. El día de la resurrección de Jesucristo. Y que no es esa fecha, sino que cada domingo de resurrección es el día trans. Eso es insensatez. Hay un espíritu de insensatez sobre todas las naciones, pero Dios está levantando a los Abigaíles y a las Abigaíles intercesoras a ponerse en la brecha con el Rey de Reyes y decir, Señor, perdónanos, que lo que viene sobre Nabal no caiga sobre nosotros, Padre. Te pedimos que tengas misericordia. Amén. Entonces tenemos un papel que jugar en esta crisis y hay una crisis en Israel. ¿Qué vamos a hacer con esta crisis? Miren, hoy en la mañana me llegó algo que de veras me destartalaste ahí, Nancy, un ratito, pero dije, Señor, esto es para hoy. Ustedes saben que si vemos Ageo 2:2, ahorita lo vamos a leer, da la fecha exacta del día cuando están narrando Ageo 2:2. ¿Por qué ponen la fecha? El día 21 del 7º mes. Porque ese era el último día de la fiesta de tabernáculos en ese tiempo, en el tiempo de Ageo, imagínense hace cuántos años. Y ese día Dios dice, ahora inicia el mover de todas las naciones, voy a sacudir a todas las naciones. ¿Y tú sabes qué día entró lo del 7 de octubre, ahorita del 2023, a Israel? El último día de la fiesta de tabernáculos.
Y fue el anuncio de que él iba a hacer temblar a las naciones. Esto no es un movimiento territorial, sí, pero no. No es un movimiento antisemita o semita, sí, pero no. Es un movimiento más grande de algo que Dios profetizó en Ageo 2:2. Vamos a ver cómo Dios anuncia los tiempos. Lean conmigo esta parte, solo para que veamos que si oímos que Jonás está activo, estaba activo en aquel tiempo y Jonás es hoy, ¿qué tengo que estar viendo? ¿Qué tengo que estar observando? Dice Ageo 2 del 1 al 9, en el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Hay que hablarle a los gobernantes. Sí, porque aquí lo está haciendo. Luego, ¿a quién hay que hablarle? Háblale al sumo sacerdote, a Josué, hijo de Josadac. Hay que hablarle a la iglesia y a los líderes de la iglesia. Sí, hay que hablarles a ellos al mismo tiempo. Y luego dice, y al remanente del pueblo, diciendo a todos los demás, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Quiere decir que va a haber guerra. Si no hubiera venido Jehová Sabaoth o Jehová Jireh, pero viene el de los ejércitos, porque hay guerra. Y si ustedes ven, dice en el 5, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Cuántas veces nos dice el Señor de los ejércitos? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Vemos movimientos. Llama a los gobernantes, llama a la iglesia, llama a todos los demás. Les dice, no tengan miedo, sean valientes, esfuércense, trabajen, porque yo voy a hacer temblar todo lo que se puede mover, se va a mover en el cielo y en la tierra. Quiere decir en el segundo cielo los demonios, las potestades y los gobernadores y todo eso. Todo se va a mover. Pero yo voy a estar con ustedes y yo les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer en este tiempo donde todas las cosas sean movidas, incluyendo lo que está pasando en Israel. Entonces, qué interesante que el 8 de abril, Conchita hablaba de Jonás y yo solo me recordaba de todo lo que Dios habló el 8 de abril del 2024. Se dio un eclipse que atravesó Estados Unidos entero, pasó por México, Estados Unidos y una pieza de Canadá. Los eclipses solares son mensajes a las naciones. Los eclipses lunares son mensajes a Israel y son mensajes de juicio. El 8 de abril se vino el eclipse que atraviesa todo Estados Unidos y pasa por 7 ciudades que se llaman Nínive. Jonás, advertencia de Dios a la nación de Estados Unidos, pero como dicen, si a ellos les dan gripe, a nosotros nos da neumonía, ¿verdad? Entonces lo que pasa allá nos afecta a nosotros, por eso hicimos guerra espiritual. Nos unimos y no nos hicimos los locos de decir, ay, qué bueno, nos salvamos porque mira el eclipse ni nos tocó. No, nos pusimos en la brecha 3 días antes y durante el eclipse orando. ¿Por qué? Porque Dios cuando usó a Jonás le dijo, ve y anúnciales que tienen 40 días para que se arrepientan. Dios quería arrepentimiento, Dios no quiere juzgar a las naciones. Pero si no se arrepienten, va a tener que juzgarlas. Amén. Entonces miren cómo conecta el mensaje de Jonás para hoy. Hace poco, ¿saben cuándo se cumplieron los 40 días? De los 40 días de aviso del Señor, el 18 de mayo, un día antes de Pentecostés. Para que viniera una manifestación de Dios en la iglesia.
de la nación de Estados Unidos, de México, de Canadá y todas, para manifestarse el Señor, con una unción nueva, con un poder nuevo, porque necesitamos algo fresco para las cosas que vamos a empezar a vivir, que ya estamos viendo. Amén. Entonces, entendidos en los tiempos, aquí se los pongo, 40 días después del arrepentimiento, del 8 de abril al 18 de mayo, ser entendidos en los tiempos. ¿Qué está diciendo Dios? Estoy juzgando, estoy pesando, estoy moviendo todo. Si tengo que mover tu salud para moverte de donde estabas, lo voy a hacer. Si tengo que mover tus finanzas para quitarte tu seguridad en ídolos, te la voy a mover. Si tengo que mover algo con uno de tus hijos para que tú hagas algo en tu casa, lo voy a hacer. Si tengo que hacer algo en la iglesia para que tú te muevas en intercesión, lo voy a hacer. Si tengo que hacer algo en el pueblo de Israel para que ellos empiecen a ver a Jesús en medio de todo y conozcan a su Dios, Él lo va a hacer. Por eso es que cuando yo oí el mensaje de Conchita, yo decía, Señor, hay tanto aquí que nos quieres hablar. Dice, nunca vas a estar libres de retos. Si se pone más difícil es porque te estás acercando al tiempo de tu cumplimiento. Amén. ¿Sentís que a veces se pone más negra la cosa? Se está poniendo un poco más difícil la situación. Es que está cerca de un gran milagro y de un gran cumplimiento de llamado y un gran cumplimiento sacerdotal familiar. Estás cerca. Dios lo habilitó, Dios lo abrió, es porque Él sabe que esto va a hacer que se cumpla un llamado. Amén. Cuando pasó lo que pasó en Guatemala recientemente, con todo lo que está pasando, ¿qué nos está hablando el Señor? Nos dormimos. ¡Ja! Nos despertó. ¿Verdad? Si hubiera seguido todo status quo, que no se sabe para dónde va la cosa, pero al menos no me mueven tanto el barco, pues entonces estoy tranquila. Pero ahora estamos como al avispero, buscando, viendo qué está pasando en el radar de la nación, qué está pasando en el radar de la iglesia, qué está pasando en el radar de Israel, qué está hablando Dios para ti y para tu casa. Porque Él nos ve a nosotros como agentes hábiles y útiles para su servicio. Amén. Dice, mientras más cerca camines con Dios, Él quiere darte acceso a su trono para que tengas respuestas del cielo para tus situaciones. Más cerca al trono. En el trono están todas las estrategias, todas las respuestas, todo el entendimiento, todos los diseños, todo lo que tú no sabes, todos los negocios. Todo está ahí porque Él tiene acceso a todas las cosas. ¿De qué podrías estar huyendo tú? Nos decía Conchita. Aquel estaba huyendo de una asignación para ir a Nínive. ¿De qué estás huyendo tú? Hay cosas que huimos, no las queremos tener que enfrentar. Quisiéramos que pasen de largo, ¿verdad? Especialmente algunos tenemos la tendencia de ser como el avestruz. Ay, si meto la cabeza suficientemente tiempo bajo la arena, cuando la saque se arregló. No, te tengo noticias. No se arregla, se descompone más. Hay que sacar la cabeza, hay que ver las circunstancias y hay que hacer algo con lo que está pasando, porque Dios quiere un cumplimiento de llamado. Tu familia fue hecha con un propósito, ¿ya la estás viviendo? ¿Ya estás viendo la plenitud en tu casa? A mí me falta. Ya tengo unos pedacitos bien puestos, pero otros no tanto. Y como el enemigo va detrás de lo que tú más amas, asegúrate que por ahí va a estar trabajando. Entonces, esa crisis no la quiero afrontar, Señor. Dame la nación y dame Israel y dame todo. Pero esa crisis, ay no, esa no. Que si es para allá donde el Señor te está llevando. Te está parando la carreta, te está diciendo para un rato porque quiero que vayas y trabajes en esto. Decía Conchita, puedes huir de Dios, pero no puedes esconderte de Dios. Como este profeta dice, me voy a ir a Tarsis ahí como que si no lo fuera a encontrar. Como que no conociera el barco, como que si no conociera al capitán del barco, como que si no conociera el pez que lo iba a usar, como que si no con todo lo sabía Dios. Pero cuando nos ponemos en rebelión, hermanos, nos ponemos en una situación que creemos que le vamos a ganar a Dios la vuelta. Yo estuve en desobediencia muchos años de mi vida, en una relación incorrecta. Y si ustedes me preguntan, 9 años en desobediencia, yo estaba segura que yo iba a convencer a Dios.
Yo iba a ser la salvadora de esta persona y yo iba a hacer que su vida fuera nueva porque yo iba a ser la salvadora de esta situación. 9 años creí yo que como convencí a mi papá en la tierra con solo hacerle ojitos, que a Dios con ojitos lo iba a convencer. A él sí que no, muchis. Con él no nos podemos escabullir. A mí me dijo un profeta, eres como una ardilla. Ay, qué lindas las ardillas, dije yo. ¿Qué? Si lo que me estaba diciendo es que te escabullís a cada ratito. Ahí va Dios con vos y ¡fiu! Te le vas. Ahí te va a agarrar y ya te le escondiste por otro lado. ¡Fiu! Se van. Ardilla, no quiero ser. Paloma mensajera, sí quiero ser. Pero algunos de ustedes son así. Yo me voy a comprar un ratito de tiempo aquí con Dios y voy a entrarle por este lado, lo voy a entretener con esto, para que no me toque aquel tema. Se acabó el tiempo para estar haciendo eso. Es peligroso andar en desobediencia delante del Señor. Peligroso. Amén. Cuando Él movió el segundo cielo, los demonios que estaban más lejos están más cerca. ¿Ok? Movió los segundos cielos. Por eso es que dice uno, pero qué manifestaciones tan feas las que estamos viendo. Qué violencia tan horrible, qué procesos tan horrorosos de brujería, hechicería. Es que ya no están tan arriba, ya están caminando más cerca. Y tú los estás sintiendo más cerca. Amén. Entendamos que eso es lo que está pasando, porque si somos entendidos, en los tiempos sabemos qué tenemos que hacer. No nos podemos esconder de Dios. Dios envía tormentas con propósitos. Conchita no lo dijo. Y cuando oí esa parte que dijiste algo, Conchita, que me llamó la atención, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Las tormentas pueden ser por ti o por los que están en el barco contigo. Debemos de ser intencionales a quienes dejamos entrar a nuestras vidas, con quienes nos relacionamos, de dónde agarramos fuerza. ¿Quiénes son los que verdaderamente nos fortalecen? Y si esos están en el barco y no tienen que estar, en este caso, él estaba en el barco y él estaba dañando a los que iban en el barco. No eran ellos dañando a Jonás, él estaba dañando a los demás. Una persona en la familia, sea padre, madre, hijos, uno en ese barco de la casa, le puede provocar tormentas día y noche a esa casa. Por causa de uno. Entonces te pregunto, ¿tú eres la causa de la tormenta? Porque si sí, hay que hacerlo de Jonás. Asumir su responsabilidad y salirse del proceso para que a los demás no los toque. Y hacer lo que Dios estaba pidiéndole hacer en ese momento. Vamos a ver también, debemos ser, si ellos están huyendo de Dios, traerá consecuencias a todos los que están con ellos. Si tú estás en una relación o en relaciones aún de negocios donde la sociedad no es igual, no somos los mismos, no pensamos igual. Yo recuerdo en un momento donde estábamos empezando la empresa, nos llegaron a querer hacer socios la empresa más grande de este tipo de empresa. Llevan 50 años de ser la mejor empresa en Guatemala y nos piden que nos asociemos con ellos. Yo dije, Padre, eso es lo máximo. Ellos tienen cartera, tienen todo el país hecho, entramos solo a hacer lo nuestro y esto va a caminar a 1000 por hora. Y en eso el Señor me recordó un versículo chiquititito que dice, no hagas yugo desigual. Este yugo conviene, Señor. Yo los voy a convertir a ellos para que ellos sean una empresa de Dios. Este yugo conviene. Un ratito va a ser el yugo, Señor, un ratito. En eso viene Mike Pink, un profeta de negocios, al Camino Real, y da un seminario para empresarios. Costaba $500 ir a esa cosa hace casi 22 años, era caro ir a esa inversión. Y el Señor nos dice a mi socia y a mí, van con él y le consultan. Fuimos a todo el seminario, cuando él hablara de yugo desigual yo me tapaba los oídos y justificaba. Y le dije, Mike, te puedo hablar en el café, te quiero hacer una consulta. Y le planteé todo el escenario de la belleza que iba a ser esto para nosotros. Él se rió
Me dijo, ¿es yugo desigual? Sí, pero. Me dijo, ¿sabes qué? Tengo un equipo de intercesores orando ahí en la habitación en el hotel. Ven a las 4 de la tarde que cierra y te digo la respuesta del Señor. Ay, yo dije, ¿ya viste que lo vamos a convencer? Una va a ver que en un ratito todo va a ser bueno y entonces nos va a decir que sí. A las 4 estábamos paradas, a las 2 para recibir la instrucción del profeta. Y dice, no doblemente, no, prohibido absolutamente. Y yo, como niña malcriada, le quise justificar que estaban equivocados. Y me dijo, ¿qué vas a hacer cuando tú querrás pagar los impuestos cabales y ellos no? ¿Qué vas a hacer cuando ellos van a querer mentir en lo que hay en bodega y en inventarios y tú no puedes? ¿Qué vas a hacer cuando ellos quieran pagar una mordida y tú no estás de acuerdo? No pueden caminar dos. Empiecen de cero y ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Y miren, 20 años más tarde en la Cámara de Comercio de Guatemala, en una reunión estábamos y el que nos dio el premio de la mejor empresa fue el que nos pidió que hiciéramos sociedad con ellos. Y me dijo, yo sabía que ibas a llegar aquí, me dijo, por eso te quería en la empresa. Pero Dios no dejó. Amén. Si nosotros nos metemos al barco de ellos, ¿tú crees que ellos se meten al tuyo? Tú te metes al de ellos. Amén. Cuidado con eso. ¿Qué representa el barco para Jonás? ¿Y qué representa el barco para nosotros? ¿El barco es tu casa? ¿Ese es el lugar donde está cayendo la tormenta? ¿El cuerpo de Cristo es el barco? ¿La nación es el barco? ¿Qué haces tú cuando Dios envía la tormenta? Jesús se metió al barco y se durmió en medio de la tormenta. Jesús se metió a una tormenta con los discípulos y los llevó al otro lado, a un lugar de conquista maravillosa. Llega donde el Gadareno, a un lugar de Decápolis, 10 ciudades. No era el Gadareno nada más. Era un lugar de influencia de naciones, era un punto de comercio, era un punto de donde él podía evangelizar a todo el mundo. Desde ese lugar, aunque le ponemos más atención al Gadareno. Dios tiene planes y tiene propósitos. Como no quieres cumplir el llamado, nos produce una tormenta en la vida. Pregunta, Dios mío. Solo haciéndolo me puse a ver cuántas tormentas llevo, Señor. Y algunos de aquí tenemos canitas y vemos que hay muchas tormentas, ¿o no? ¿Cuántas llevamos? ¿Y en cuál estás si estás en una tormenta hoy? ¿Qué es el barco que Dios está usando? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el vehículo que Dios está usando para tocarte y para llegar a hacer algo contigo en medio de este momento y esta situación? Jonás se durmió, ¿y tú estarás dormido? Preguntaba Conchita. ¿Qué hace alguien? Mire, está dormido porque está cansado de huir de Dios. Se fue a extremo de donde tenía que ir. Pero encima hay depresión cuando estás en desobediencia con Dios. Tú sabes, no hay cosa más horrible que estar fuera de la voluntad de Dios. Uno no encuentra reposo. Dice, no encuentra reposo si huyes del Dios del reposo. Si Él es el único que le podía dar fuerza, ánimo, entendimiento, fortaleza, descanso. Toma mi yugo, que es fácil, dice la palabra. Si no la llevas al Señor, el yugo te cansa. Si estás cargando con tu casa, si estás cargando con una enfermedad, si estás cargando con una quiebra financiera, una situación ministerial, una carga por la nación, si tú no te agarras del yugo de Jesús y dejas que Él lleve la carga, te vas a cansar. ¿Había presión en su vida? ¿Quería Él evadir y no solucionar? Que a veces queremos evadir. Él huye de su asignación. Y miren, una de las cosas que quiero hablarles es que la depresión, porque es un tema, la depresión es un problema mundial ahorita. La gente está deprimida y está con problemas de ansiedad. ¿Saben qué es la depresión? Es ira suprimida. Enojo tras enojo tras enojo que no lograste sacar, y cuando sentís estás deprimido, porque es ira reprimida. Algo te enojó tanto o te sigue enojando tanto que tu proceso es deprimirte. Me duermo y me olvido. No siento nada, no quiero pensar, no quiero afrontar, no quiero arreglar, no quiero nada. Y me meto en un proceso de depresión.
lejos de meterte en depresión, lo que hay que hacer es sacar la ira del corazón. ¿Qué te enoja tanto? ¿Qué te afectó tanto que te pueda meter en una depresión? O una mala noticia que te quiera meter en un valle de depresión. Decir, no, Señor, este lugar es tuyo y por donde voy a ir, Señor, tú vas conmigo, pero ni me enojo con alguien porque digo que me está pasando lo que me está pasando porque tiene la culpa él o ella o los niños o el socio o la jefe. No me enojo con la persona. Señor, me saco todo enojo del corazón para que salga de mí toda depresión o toda posibilidad de ira. Todas las injusticias generan depresión, ¿o no? Claro que sí. No nos gusta, pero el Señor necesita que nosotros podamos sacar todo esto. ¿De qué sí tenemos que huir? Dice la palabra que huyamos del pecado sexual. Dice la palabra que huyamos de gente conflictiva. Dice que si hay gente conflictiva, huye, dice, salí corriendo. No te metas a pelear con ellos. Amén. Estás en un lugar difícil, Rolando. Pero vas a aprender a vivir en ese lugar tan conflictivo y vivir en paz con la sabiduría de Dios porque Él te asignó a ese espacio y ese lugar. Y Guate te necesita en ese lugar. Amén. Huir del pecado en general. Huimos del pecado de no buscar a Dios, de no amar a Dios, de no orar, de no alabar, de no congregarnos. Huimos del pecado para poder estar bien con Dios, pero no podemos huir de la voluntad de Dios. Jonás está huyendo y sabemos bien claro lo que pasa en la palabra, que en cuanto a él lo tiran, el mar cesó de su furia, dice el versículo 15. Inmediatamente, para el resto de la gente, paz. Pero el Jonásito. Estuve oyendo bastante acerca de qué creen que pasó con Jonás. Algunos creen que en cuanto se tiró la ballena lo agarró. Otros creen que se fue al fondo. Y esa bajada, ustedes, esa bajada. ¿Y qué haces en la bajada? ¿Qué haces en el momento que todo se ve oscuro, que se ve difícil, que te estás muriendo y no ves para dónde? Porque no puedes nadar en medio de todo eso. Y vamos a ir viendo con los versículos, porque creo que tal vez sí era así. Entonces, Jonás tuvo que entrar al pez. Era mejor obedecer a Jesús en la tormenta que desobedecer a Jesús en el barco. La desobediencia tiene consecuencias, siempre. Siempre. Miren, David desobedeció, es cierto, fue el rey, hizo un montón, pero él pecó. ¿Y qué pago tuvo por su pecado con Betsabé? Sus hijos, incesto, Absalón queriéndolo matar. Miren, pagó un pecado carísimo dentro de su propia casa, porque fue un pecado de su casa. Si hubiera hecho un pecado con la nación, hubieran sido consecuencias de nación, como nos contó Conchita el día que él hizo el recuento de cuántos, el censo que él tenía para ver cuánta fuerza tenía para ir contra la batalla, y el pueblo se muere en miles. Dependiendo de dónde está el pecado, la consecuencia se manifiesta en ese espacio. ¿Sí? Obediencia versus desobediencia. Tenemos que entender que así es. Y dice, ¿cuál es tu pez? El pez es la gracia que Dios usó para llevar a Jonás a donde tenía que ir. ¿Cuál es tu pez? Yo dije, Señor, ¿cuál es mi pez? ¿Cuál es en el enebro? ¿Y cuál es mi gusano? Porque Jonás con los tres tuvo que lidiar. Y aquí lo vamos a ver. Jonás dice que ¿qué pez estará usando Dios para llevarte a ti al lugar de tu asignación? ¿Qué pez está usando Dios para llevar a las naciones a su destino? Yo creo que el pez es el globalismo. Es todo lo que está viniendo de presión afuera. Ese es el pez que está llevando a las naciones. Dios lo va a usar para que reaccionemos, para que nos unamos, para que oremos, para que hagamos la parte que nos corresponde, tanto en la casa como dentro de lo que es la nación. ¿Qué es lo que Dios está usando? ¿Estará usando el pez de la enfermedad? ¿Estará usando el pez de la quiebra? ¿Estará usando el pez del divorcio? ¿Estará usando el pez de una hija embarazada, soltera? ¿Estará usando el pez de líderes espirituales que se meten a lo que no toca para llevarlos al lugar que sí toca?
Aquí podríamos irnos a meter a Honduras con todo esto. Amén. No lo voy a hacer, solo quiero que lo piensen. ¿Cuál es el pez? ¿Cuál es el pez que Dios está usando para llevarme a mi destino ahorita? ¿Y cómo será estar dentro de ese pez? Fíjense que Dios lo tenía que meter en un lugar donde lo podía tener controlado, porque con sus piecitos solo la agarraba para Tarsis, pagaba barco, se movía para... entonces lo mete dentro de un espacio donde ya no se puede ir para ningún lugar. Te mete en un espacio donde tú no vas a poder nadar solo. Él te va a sacar. Él te mete en el pez y Él te va a sacar. Pero miren los propósitos de este pez. Lo mete ahí 3 días y 3 noches, me parece fabuloso. Es el lugar de disciplina y discipulado de Dios. Es el lugar de arrepentimiento, donde ahí Jonás tiene su proceso. Es un lugar de muerte al yo. ¿Ok? Todos los que se sentían muy capaces de resolver todo lo arreglo yo, Señor, no te preocupes si vos te atrasás, como me dijo mi papá un día. Nos metimos a un negocio a invertir como familia en unas clínicas. Mi papá fue a ver las clínicas, le gustó mucho, pero el proyecto era muy grande. Íbamos a comprar 200 metros y los dueños del lugar nos dijeron, no, ustedes deberían de comprar 1000, porque ustedes tienen para 1000. Y sí, le creímos. Y nos metimos a 1000 metros en vez de 200, que era para lo que nos alcanzaba. Y me recuerdo que fui con mi papá a enseñarle el proyecto, que él lo conociera, nos metimos al elevador. Me dice, mi hija, está bien bonito ese proyecto. Y les alcanza. Y le dije, papi, Dios nos dijo que este iba a ser nuestro negocio y Dios es el que da la habilidad para hacer las riquezas. No lo tenemos, pero lo vamos a tener. ¿Y saben qué me contestó mi papá bajando al sótano de Multimédica? Me dice, si el colocho te falla, ahí me avisas. Calculen ustedes. Nunca falló el colocho. Y mi papá conoció al colocho proveedor a través de este milagro. Pero a veces nos sentimos que si Dios no puede, yo puedo. ¿Cómo podemos pensar eso? Pero estamos tan endiosados en nosotros mismos y nuestras capacidades, conexiones y habilidades que no nos damos cuenta. Entonces hay lugares donde Dios necesita llevarnos. ¿Qué pasa dentro del pez? Me puse a imaginar cómo sería dentro. Es un lugar oscuro, apretado, oloroso, incómodo, apesta eso adentro, imagínate. Dios no siempre nos da lo que queremos, sino que lo que necesitamos, es lo que siempre oímos. Eso necesitas, ahí te meto. No quiero que pases por ahí, preferiría que no pases por ahí. Pero yo sé lo que tú necesitas y en amor te estoy llevando a ese lugar. Dios no, tal vez el proceso de Dios es provisión y no castigo. Tal vez es su oportunidad de hacer algo tan grande en tu vida que te quebranta y te regresa a un espacio seguro en Él y en su cumplimiento. Cuando a mí me operaron la cabeza en el 2006, que tuvieron que hacerme una craniotomía, abrirme la cabeza, hacer todo lo que tuvieron que hacer, cualquiera hubiera dicho, ¿qué le pasa a Dios con esto? Mis hijos chiquitos. Y en ese momento yo le dije, ¿qué te pasó? Todas las promesas que están pendientes y las profecías que no se han cumplido. O eres mentiroso o vas a hacer algo en medio de este proceso. Y me recuerdo claro que estando con el médico, el Señor me dijo, no hablas con nadie más que con tu esposo, con tu hermano y con Laura y con Guayo. No le dices a nadie más y te metes conmigo 3 días en la panza a hablarme, porque te voy a hablar. Y en 3 días me habló. Y en 3 días supe que esto no era de muerte, pero sí era un proceso que yo tenía que pasar para morir. Y entrar de una manera, oiga Otto, entrar de una manera y salir de otra manera. Toda la familia. Entramos de una forma y salimos completamente de otra, de todas las crisis que Dios nos lleva. Voy a apurarme. Si no, el miércoles terminamos, ustedes ya me conocen. Él necesitó el pez para desarrollar el espíritu correcto en él, someterse a Dios. Quiero ir con ustedes a este versículo que dice 1 Corintios 1:27.
Pues consideren, hermanos, oigan, esto es para todos ustedes, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Amén. El Señor nos está diciendo que nos va a poner a hacer cosas que normalmente no haríamos. Estaremos en lugares que normalmente no estaríamos. Vamos a tener que hacer cosas que normalmente no tendríamos que hacer porque hay que agarrar músculo espiritual. Y para esto nos mete en la cámara de oración el Señor. El pez es esa cámara de oración. Así se ve el lugar de oración tuyo tal vez, pero para Jonás fue la panza. Y yo te pregunto entonces, Jonás ora la palabra que tiene en su corazón. No lo voy a hacer todo hoy, lo voy a ver el miércoles, solo te voy a decir que si tú desglosas con la palabra y el Strong y todas las referencias de concordancia, todo lo que Jonás oró, que es el capítulo 2 entero, son salmos de David. Él no ora lo que él piensa, él ora Biblia, él ora lo que conoce. Entonces, por eso dice la palabra que el Espíritu Santo te va a recordar todas aquellas cosas que tú no sabes o que tú en algún momento pasó y te recuerda que esa es la palabra que tienes que orar. Jonás, todo lo que oró en Jonás 2, si ustedes leen, son salmos de David. Y cuando yo veo eso, yo digo, Jonás era un hombre de palabra, era un hombre que memorizó la Biblia, que conocía a su Dios. Y cuando se ve en un momento apretado, ¿qué usa Jonás? La Biblia, las promesas, todo lo que Dios le ha dicho, de ahí se agarra, no de palabras vanas, no habla temor, no habla cuentos, habla pura Biblia. Así que voy a irme, después se los voy a compartir. Y quiero que vean esta foto a mí me conmueve cada vez que la veo, porque hay que conocer al intercesor de intercesores. Este es el intercesor de intercesores. Solo 2 cosas siguen pasando en el cielo. Ahí no hay predicadores, ahí no hay apóstoles, ahí no hay profetas, pero hay adoradores y hay un intercesor. El papel más importante que tú y yo podemos jugar en la tierra es ser intercesor, para mí. Si Jesús lo sigue haciendo, quiero conectarme con el corazón del intercesor y preguntarle, ¿qué estás intercediendo, Señor? Y mira esta foto, lástima que queda muy lejos para ustedes, pero tiene el mundo enfrente porque las naciones son su herencia. Tiene alrededor de como en una cosa aquí en el cuello, tiene todas las banderas de las naciones. Si tú te acercas y ves, tiene los rollos de los tiempos enrollados ahí. Tiene la luz, ¿verdad? La candela, que es la luz del mundo, tiene un reloj que marca el tiempo y tiene los libros que él abre y ve qué es lo que se prometió para buscar esas promesas, orarlas y darlas a luz. Ese es el intercesor coronado de gloria, vestido de brin porque es su humildad. Esa foto, si tú te pones a verla cuando estés intercediendo y le dices, quiero tu corazón, Señor. Si a ti te mueven las naciones, ¿cómo no me va a mover a mí las naciones? ¿Cómo no voy a ponerme en acuerdo contigo para que tu boca en la tierra pueda ser yo o un grupo de intercesores que hablemos lo que tú estás hablando y tú estás diciendo? Porque lo dice en Hebreos, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Qué estará orando Dios acerca de ti, de tu tormenta, de tu barco, de tu pez? Él te mira y está orando. Y va a ver que se manifieste si tú dejas lo que el Padre quiere hacer. Tú mereces caminar en absoluta y total sanidad, no parcial, no a medias, completa sanidad, completa provisión. Dice, así como prospera tu alma, que también así
prosperes en todas las cosas. Jonás 2:10 dice, entonces el Señor dio orden al pez y lo vomitó. Entonces, el pez te lleva al lugar del encuentro de tu asignación. Y de ahí se sale Jonás. Y miren qué interesante, relacionado con el eclipse de abril 8, fui a buscarlo porque lo había encontrado en abril 8 y hay alguien que escribe la cronología bíblica que se llama Daniel Alejandro Flores y dice, a un punto de partida es el año Bur-Sahel, nombre que describen de diversas maneras, en el cual se menciona un eclipse de sol ocurrido en el mes de Simanú o de Sivan. Por algún tiempo no hubo certeza en cuanto a la fecha de este acontecimiento, porque en esa parte del mundo hubo eclipses solares que podrían haberse fechado en el mes de Sivan en los años 809, 791 y 763 antes de Cristo. Pero hoy se acepta generalmente que se trata del eclipse del año 763 por las siguientes razones. Fue un eclipse total, negro todo, mientras que los otros dos fueron parciales. Fue visto mejor ¿desde dónde? Siendo el eclipse más espectacular del periodo. Quiere decir que sí, se arrepintieron porque Jonás iba color de alga, horrible, ¿verdad? Todo pálido y mal. Pero lo que de veras los hizo fue el eclipse. Porque como eran paganos y vieron que se oscurece todo, él da el anuncio que hay 40 días para arrepentimiento y ¡fum!, se va el sol. El rey y todos, hasta los animales, van y ayunan y se arrepienten y toda una ciudad se convierte a raíz de eso. Y digo, Señor, ¿una ciudad se puede convertir? ¿Una nación se puede convertir? ¿Pueden haber circunstancias que tú uses para que venga conversión y un gran avivamiento a nuestra Guatemala? ¿Puede haber avivamiento en Israel a causa de esta guerra? ¿Puede haber algo que Dios use en este momento para que esto suceda? Sí. Entonces, si nosotros estamos entendidos en eso, lleguemos al lugar de nuestro destino, hermanos. Lleguemos a la asignación que tenemos que tener. Y con esto quiero ir cerrando. Para llegar al lugar del destino necesitamos saber cuál es ese destino. Y creo que ahorita que has estado oyendo la prédica, has estado entendiendo que las crisis que estás pasando, las circunstancias que están pasando, es porque Dios quiere intervenir en ese lugar que te tiene incómoda o incómodo. Hay matrimonios que tienen que ser sanados ustedes, totalmente sanados. Hay familias que tienen que ser sanadas. Hay cuerpos que tienen que ser sanados. Dios no quiere más tenerte en ese lugar y en ese espacio. Te quiere viendo victoria. Te quiere que llegues al destino de tu asignación.